7 en punto, bienvenidos a Milenio, 19 horas. El presidente López Obrador se lanza contra el INE y el Tribunal Electoral los acusa de querer silenciarlo. Murió el empresario Alejandro Martí a los 73 años de edad. Miembros de la clase política lamentan el deceso del también activista. El Partido Popular gana las elecciones generales de España, sin embargo no alcanza mayoría en el Congreso para asumir el poder. Analizaremos qué fue lo que pasó este fin de semana. Y en la afición se hizo ya oficial el fichaje de Sergio Canales con Rayados de Monterrey. Comenzamos. Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Vamos con la información de este lunes 24 de julio. Ya tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento. Ya ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre. No me vaya yo a camucar y están así. INE, Tribunal Electoral, ¿no? Ya quisieran silenciarnos por completo. Están convertidos en los grandes censores. Así el presidente acusó al INE y al tribunal de querer silenciarlo, estar convertidos en lo que llamó los grandes censores. Se quejó de que ya no puede tocar muchos temas en su mañanera por las restricciones que están imponiendo las autoridades electorales, y como ya lo escuchamos, aseguró que ya no puede referirse a muchas cosas y que incluso tiene que hablar más lento. Pero eso no le impidió criticar la propuesta de Xóchitl Gálvez de regresar los seguros de gastos médicos para los burócratas con un costo de 70,000 pesos. La acusó de representar a un grupo que tiene mentalidad privatizadora de los servicios de salud y señaló que el promedio de ingreso de los trabajadores inscritos al Seguro Social es de 16,000 pesos, por lo que no podrían pagar los 70,000 de la propuesta. Además de que esa iniciativa buscaría desaparecer instituciones como el ISSSTE y el IMSS. Y hablando de los aspirantes de la oposición, el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, denunció ante el INE a Santiago Krill para que en menos de una semana renuncie como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Argumentó que no debe ostentar dicho cargo y al mismo tiempo postularse a encabezar el Frente Amplio por México. Dijo que Morena ya agotó todas las instancias administrativas permitidas en la Cámara Baja, por lo que tuvo que recurrir a las autoridades electorales y legales. Estuve en el INE, aquí están los acuses, el mismo acuse para el INE, la Fiscalía de la República, porque también es un acto delictivo lo que él está haciendo al distraer estos recursos, al INE, porque va a afectar la contienda electoral, la equidad en la contienda. Estamos viendo que de nuestro lado, todos pidieron licencia para estar contendiendo por esa postulación, por esa situación del 2024. En otras cosas, Rosario Robles estuvo en Café Milenio, en donde habló de varios temas tras casi un año de salir de prisión y de mantenerse lejos de los reflectores. Reiteró su inocencia en el caso de la estafa maestra, dejó en suspenso su regreso a la vida política activa, pero advierte que entre diciembre y enero tomará una decisión, y aunque negó que haya hablado con el presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, de cara al proceso electoral de 2024, dijo que sí ha tenido acercamiento con el Frente Amplio. He hablado con varios del Frente, sobre todo porque cuando estaba el Frente Cívico Nacional, Mariana es parte del Frente Cívico Nacional, es consejera nacional, y varios de ahí son mis excompañeros, como Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belanzaurán, con Cecilia Soto tengo una gran relación. Pues en diciembre, enero, ya que empiece a ver... ¿No la has tomado? No la he tomado. La verdad que primero quiero concluir con todo esto y ya después veremos qué futuro hay. Desde luego que aunque no esté en un cargo, porque eso lo aprendí en la cárcel, Roberto, no necesitas un cargo para tener poder. Y a raíz de esto, el diputado federal del PRD, Luis Espinosa Cházaro, señaló que un perfil como el de Rosario Robles aportaría mucho valor al Frente Amplio por México. Dijo que la extitular de la SEDATU y Sedesol sufrió muchísimo desde el poder, pero que actualmente es un capital político importante, por lo que las puertas están abiertas para su posible llegada a la coalición opositora. Por cierto, que Cházaro hoy anunció su renuncia al comité organizador del Frente Amplio por México para ir de lleno
por su intención de alcanzar la candidatura por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esto dijo sobre Rosario Robles. Rosario Robles fue una perseguida política, yo le tengo mucho respeto, no sé si ella ha dicho que quiere participar o alguien más lo ha dicho, a mí me parece un capital político importante, sufrió este machismo desde el poder del que hablaba yo con Xóchitl Gálvez. Desde mi punto personal de vista, por supuesto que sería posible que pudiera participar con nuestra coalición. Padeció este sistema morenista y yo, por lo tanto, creo que podría participar. Y hablando de la Ciudad de México, el diputado de la capital, José Gonzalo Espina, anunció el lanzamiento de la Ola Azul con Claudia Sheinbaum, un movimiento que recorrerá la capital del país y diversos estados para que panistas se adhieran al proyecto político de la ex jefa de gobierno. El expanista convocó a los políticos que ya no se sienten representados por el blanquiazul a que se sumen al movimiento y dijo que ya se han sumado personajes como Rodrigo Espina, Gerardo Azuara Rossetti y Raúl Esteban. Y hablando de Morena y aliados, este lunes los aspirantes presidenciales arrancaron su sexta semana de giras para poder ganar la encuesta y convertirse en coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Inició la sexta semana de recorridos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. Claudia Sheinbaum no tuvo actividades públicas, pero ayer en Colima presumió haber recorrido todo el país y sostuvo que este es el tiempo de las mujeres. El tiempo de mujeres. Y así como Vicenta Álvarez fue la primera gobernadora, va a haber una primera presidenta de la República. Porque las mujeres no pedimos más, pero tampoco pedimos menos. Y sigue sumando aliados. La presidenta del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción, Maribel Miceli, le externó su apoyo. Y apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum para que este 2024 nos represente a todas y a todos y gobierne este grandioso país que es México. En la Ciudad de México, Marcelo Ebrard criticó el apoyo de algunos panistas a Sheinbaum. Yo no aceptaría el apoyo de otro partido, y menos del Partido Acción Nacional, si son la contraparte. O sea, ¿cómo puede ser que estés promoviendo en un partido como Acción Nacional a una o uno de nosotros? En este caso se me pregunta por Claudia Sheinbaum, y haya definido su posición. En mi opinión, eso hay que rechazarlo totalmente, eso es un engaño. ¿O cuál sería la afinidad con ella del PAN? Adán Augusto López estuvo en Morelos. Reiteró que no desaparecerán los programas sociales ni regresarán las pensiones a los expresidentes. La verdad es que los adultos mayores son la base de este movimiento. Sin los adultos mayores, a lo mejor Andrés Manuel López Obrador nunca hubiera llegado a la presidencia de la República. Ustedes lo apoyaron, lo sostuvieron en los momentos difíciles. Desde Durango, Ricardo Monreal acusó que con los espectaculares de las demás corcholatas, la contienda interna de Morena está siendo muy dispareja. Porque no es lo mismo el que tiene 1000 espectaculares que el que no tiene nada. Dada la campaña tan corta interna de 70 días, sí sirven los espectaculares, porque al menos se identifican donde no vas a poder llegar. Otro sin actividades hoy fue Gerardo Fernández Noroña, pero ayer en Culiacán, Sinaloa, el petista denunció nuevamente que otros aspirantes a la candidatura presidencial despilfarran recursos. Y Manuel Velasco, también sin agenda hoy, visitó ayer Cuernavaca, Morelos, donde recorrió el Palacio de Cortés y llamó a impulsar el turismo en la entidad. Con información de reporteros y corresponsales, para Milenio Noticias, Gaspar Vela. Lunes de Punto Medio, saludo con gusto a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Juan Ignacio Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, y Hamlet García, diputado federal de Morena. Gracias a los tres por estar aquí. Buenas noches, Pedro. A ver, comencemos con lo que dice hoy el presidente Hamlet, que el INE y el tribunal quieren silenciarlo. ¿Por qué? Bueno, hay una regulación en materia del uso de recursos públicos, que de hecho se reitera en algunas de las últimas determinaciones del tribunal. En el caso del presidente, la última
resolución que afecta sus derechos, los de la ciudadanía y los de los comunicadores, es la relativa a las medidas cautelares en el caso de Xóchitl Gálvez, para que no se pueda pronunciar al respecto. Creo que es una interpretación excesiva porque trastoca derechos de otras personas. Si el presidente no puede responder sobre Xóchitl Gálvez, significa que los periodistas no le pueden preguntar sobre ella. Y ahí hay una afectación también al ejercicio de su profesión, libertad de comercio, que por cierto la Corte, en casos como el de Marta Sagún, ha interpretado que se debe de proteger de manera extensiva. Y de la ciudadanía también, porque entonces la voz del presidente en esos aspectos pues está acallada. Nosotros consideramos que la regulación después de las elecciones de 2024 se tiene que flexibilizar para que quede claro que en muchas de las condiciones o circunstancias políticas ordinarias, el presidente de la República tiene facultad para poder pronunciarse. A mí no me parece que en este momento exista una violación, son medidas cautelares. El último párrafo, por cierto, dice que no prejuzga sobre la responsabilidad del presidente, o sea, en este momento es inocente. Jackie. Es que te juro que por un momento escuché a Cantinflas. ¿Se acuerdan del Cállate Chachalaca? Estábamos nosotros pequeños, pero sí lo recordamos muy bien. El presidente Vicente Fox hizo unas declaraciones en forma con los candidatos en ese momento, y Andrés Manuel le dijo cállate chachalaca, diciendo que el presidente de la República no podía intervenir y hacer comentarios durante el proceso electoral. De hecho, por él se hace la reforma del 2007 para prohibir que el presidente o los gobernadores se expresen a favor de algún candidato o en contra de otro, y ahora no lo quiere respetar. Él mismo el berrinche que hizo en 2006 y 2007 se le logró la reforma, muy feliz y muy contento, pero ahora que es presidente dicen, ay no, me están diciendo que no puedo hablar y que mi derecho a la expresión. A ver, entonces, cuando yo era oposición no se valía, pero ahora que tengo el poder, no se vale que me quieran callar. ¿Quieres responder rápido? Sí, en tu propia respuesta, en tu planteamiento, está la clave. La reforma es en tiempo electoral y eso es lo que establece la Constitución. Por eso el argumento en este momento está el instituto excediendo el límite que es precisamente la etapa electoral. Como no estamos ahí, el presidente sí puede pronunciarse. Ese justo es el tema. Tú lo mencionaste ahorita en la primera oración de tu participación. Lagunas. No, lo que pasa es que el marco legal se rige por ámbito personal, ámbito temporal y ámbito material de validez. Puede que sea la persona, el presidente, y puede que sea la materia, libertad de expresión, pero no es el tiempo, porque no estamos en campañas. Okay, mira, es eso, nada más. La razón a lo mejor en el último de los casos del pobre presidente que no lo pueden dejar expresarse. Se me hace también incorrecto que use las mañaneras y el recurso público, el dinero del pueblo, para estar hablando y criticando a otras personas en vez de resolver los problemas del país. A mí me gustaría ver a un presidente de la República en las mañaneras diciendo la falta de medicamentos, que no hay tratamientos en los hospitales, la inseguridad. A ver, seguimos esperando justicia por los migrantes fallecidos y no. Lo único que hace el presidente en las mañaneras es derrochar el dinero del pueblo y usar el recurso público para atacar a la oposición. Vamos a escuchar a Juan. Sí, mira, pero yo creo que gran parte del reclamo en su momento López Obrador y el reclamo de la izquierda fue que tuviéramos elecciones libres y sobre todo, no solo libres, sino también equitativas, que el piso estuviera disparejo. Uno de los reclamos que le hizo en su momento, y con razón López Obrador a Vicente Fox, fue el de intervenir en el proceso electoral. Creo que fue una reforma constitucional correcta la que vino después en el 2007, y aunque pueden ser casos complejos, efectivamente, porque hay muchos derechos en cuestión, muchos principios constitucionales en juego, me parece que habla un poco del extravío del presidente, que tantos años criticó a Vicente Fox, otro extraviado, por cierto, y que ahora él mismo trate de incidir en el proceso electoral del siguiente año. Porque gran parte del problema que tenemos ahorita, lo insinuaba Hamlet, es la simulación del Frente y de Morena, que no estamos en el proceso electoral, que la Constitución dice clarísimamente que inicia hasta la primera semana de septiembre de este año, y las precampañas no inician sino hasta la tercera semana de noviembre, y ahorita ya tenemos a los dos frentes simulando que estamos en campaña o precampaña. Es una diferencia entre Morena y el Frente. A ver, qué bueno que estamos de acuerdo en los plazos y los tiempos. Es muy importante leer la sentencia del tribunal. Lo que el tribunal autoriza en su sentencia, que ya fue notificada al INE el viernes,
es una nueva etapa de disputa política que se llama etapa de posicionamiento político. No es campaña, no es precampaña y dice el tribunal tampoco es etapa de no campaña. La podríamos calificar coloquialmente como una ante-precampaña y para eso emite algunos lineamientos. Y el tribunal dice algo muy interesante para la sociedad, que el pueblo, la ciudadanía, puede modelar al derecho a través de su actuar. Eso es algo muy interesante, porque lo que Juan califica como un exceso por parte de la coalición de derecha o de Morena, el tribunal lo interpreta como ejercicios ciudadanos auténticos para organizarse previo al proceso electoral y emite estos lineamientos. Eso es lo que dice el tribunal. ¿Quiere responder, Juan? Me da gusto que se respeten las decisiones del tribunal. Debo decir, yo no, aunque ya causó Estado, no coincido con esa interpretación que hizo el tribunal. Si en la Constitución hay una regla fija, me parece que no opera una interpretación en ese sentido. Me parece que la Constitución es clarísima y es la Constitución, no es una ley, no es un simple acuerdo. No estamos en ese sentido de acuerdo con lo que emitió el tribunal. Vamos a seguir impugnando lo que hacen Morena y el Frente, porque además en esa sesión había 4 magistrados, faltan una magistrada y otros 2 magistrados, ya veremos cuando estén de regreso, porque nosotros de lo que estamos convencidos es que tiene que haber una opción política en México que haga valer la Constitución y la ley. Hamlet, sí. ¿Y qué nos puede esperar del actuar del presidente ya en un periodo de precampañas si ahora, ante estas medidas, creó la sección de No lo digo yo? ¿Habrá alguna vuelta para poder sacarle a esto, valga la redundancia, la vuelta y poder seguirlo haciendo, expresarse desde la mañanera, una plataforma tan importante? Si el tribunal continúa con la línea que está en esta última sentencia de expansión de los derechos, tendría que considerar el derecho a preguntar de los periodistas y el derecho también a la información de los ciudadanos. Y a la hora de sumar esos 3 derechos, desde mi perspectiva, tendría que proteger la libertad de expresión del presidente. Jackie. A ver, es que está a todo dar que se pase en la ley por el arco del triunfo, porque hemos visto que en las mañaneras no dejan entrar a cualquier periodista, son periodistas a modo, solo le hacen las preguntas al presidente que él mismo manda. Yo quiero que responda a otras preguntas a otros periodistas serios, que responda a lo que ha pasado y los ataques contra Ciro, y no los periodistas que van a la mañanera a preguntarle las cosas que él mismo que orquesta para armar sus shows matutinos. Entonces, yo lo que le pido al presidente es que deje la elección del 24 y se ponga a trabajar. Creo que México se le está cayendo y está tratando de distraer exactamente lo que está pasando en el país, ¿sí?, con los ataques a la oposición, porque ya ve que también sus corcholatas pues no levantan y al contrario, van en picada. Oye, Juan, a ver, ¿quieres responder algo? Sí, bueno, es un punto ya en la aplicación de estos criterios. No hay anarquía en este momento. El tribunal, por ejemplo, está ordenando a todos los participantes, los que aspiren a formar parte de estas competencias, a que se separen de sus cargos públicos. Los servidores no pueden participar. Esto implica, por ejemplo, que Santiago Krill y Xóchitl Gálvez tendrían que renunciar inmediatamente a sus cargos o solicitar licencia para poder contender en estos procesos partidistas. ¿En MS están de acuerdo con eso? De nuevo, qué bueno que Hamlet esté exponiendo esta sentencia. De nuevo, nosotros la respetamos, tenemos nuestras diferencias, creemos que no porque tengamos una diferencia con el tribunal son vendidos o están entregados al poder en turno. Ojalá en las siguientes sentencias sigamos viendo esta actitud de respetar al tribunal. Pero por otra parte nos parece que se está prestando la simulación. El Frente y Morena están haciendo exactamente lo mismo. Se cambian los nombres por coordinador de la Cuarta Transformación, coordinador de la construcción del Frente Amplio. Es decir, se han inventado hasta nombres para poderle dar la vuelta a la ley. Nosotros consideramos que la ley es clarísima y creo que Samuel García lo ha dicho con muchísima contundencia. La gente lo que quiere es que faltan 10 meses para la elección y ya están por elegir candidatos. Pero la gente quiere... A ver, espera, ahí nada más solamente te pregunto nuevamente. ¿Tú, Juan Zavala, consideras que deberían de separarse del cargo un Santiago Krill, presidente de la mesa directiva, para poder contender aquí? Pues en esto? Si el tribunal está reconociendo que hay un proceso, pues me parece que sí. Yo creo que no hay un proceso y que se debió de haber invalidado los 2 procesos que están violando la ley y entonces pues no tendrían que pedir todavía licencia porque todavía no habría ningún tipo de proceso. Si se está reconociendo eso, me parece que sí es obvio que se tienen que pedir licencia. Y nada, te quiero rectificar, a diferencia de Morena, en el Frente Amplio sí está en la Constitución, de hecho ya se registró ante el INE. Hasta te da risa. No, es que me da risa tu cara de que... violan la ley? No, te confundas. Te voy a dar la Constitución y los artículos subrayados para que veas que la construcción del Frente Amplio por México, en este caso, está en la Constitución y se puede hacer. Están eligiendo precandidatos y eso está
hasta la tercera semana de noviembre. No te equivoques. Bueno, a ver, y de hecho, hasta si lo es registramos ante el INE. No sé qué es mentira y es una simulación. Lo registramos ante el INE. Y eso es lo que nosotros impugnamos. También Morena me permiten dos precisiones. Te lo voy a dar subrayado. Dos precisiones en este tema. Primero, el tribunal ya reconoció que quienes aspiran a estos cargos partidistas tienen derecho después a convertirse en candidatos. Está en esta sentencia. Es una nueva etapa en la que los partidos pueden buscar a los mejores perfiles para los futuros procesos electorales. Así de claro y así de sencillo. Entonces, esta parte, a recibir sobras. Sí, esta parte de las que después se conviertan en candidatos, ¿sí? No hay ninguna simulación, ya está reconocido por el tribunal. Luego, otro tema que sí ha causado mucho interés es qué va a pasar con la fiscalización de los recursos. Se trata de cuidar la equidad en la contienda. Y aquí el tribunal dice que el instituto tiene que verificar la propaganda que está en las calles y determinar cuál es válida y cuál no. Y a partir de ahí tendrían un término entonces para poder retirarla o para poder cesar en esos efectos. Entonces, que soliciten licencia o se separen los que están en cargos y que se fiscalicen todos los recursos que están en estos procesos. Pero ahí, por ejemplo, tendrían que emitir una fiscalización más estricta agresiva, ¿sí? Con los donantes, con quienes están alrededor de los aspirantes, tanto del Frente como de Morena y aliados, sí. Porque al final del día pues terminan siendo ellos los que ponen todo tipo de anuncios para los propios aspirantes y ahí pues ni Morena ni los aliados fiscalizan ese recurso. El tribunal dice también que en todo el sistema democrático mexicano debe de prevalecer siempre los recursos públicos sobre las aportaciones privadas. Y en los lineamientos que va a dictar el INE seguramente habrá topes para ambos gastos. Todo eso se va a emitir la siguiente semana. El miércoles hay sesión de Consejo General y ahí ya vamos a tener claridad de esto. Yo he hablado todo este tiempo, Pedro, de que hay una gran simulación. Hemos visto a Dan Augusto López todo el tiempo decir que hasta él le indigna ver espectaculares de él y que le pide a su equipo que los baje. Yo creo que la gente no se le puede ver la cara así. Yo creo que la gente sabe que se están utilizando recursos públicos. Nosotros hemos metido denuncias ante el Instituto Nacional Electoral para que se investigue justamente la contratación de esos espectaculares, porque la gente sabe, no solo que esta gente ya no está trabajando para el cargo para el que fue electa, sino que se están utilizando recursos públicos. Y si son privados, pues tendríamos que saber quién está detrás. Sí, que bueno, quiero darles un dato. Monreal, de hecho, se quejó de ese tema, diciendo que por lo menos él había visto 1000 espectaculares en días. Si hablamos de que cada espectacular aproximadamente cuesta 30,000 pesos por un mes, por 1000 casi son 30 millones de pesos en un mes, señores. ¿De dónde están sacando el dinero? Y hablan también, ahorita tuve la oportunidad de ir a Jalisco en carretera, gracias a Dios no me pasó nada, ¿verdad? Pero vean esto, 2 espectaculares de Dan Augusto en el mismo lugar. Quiero saber de dónde saca el dinero Morena, porque yo creo que dinero limpio no es. Ok. Los lineamientos van a establecer primero si los espectaculares son legales o no. En este momento no son ilegales. Segundo, hay una doctrina jurídica que se llama deslinde, que por cierto la utilizó muchísimo Samuel García cuando fue candidato a gobernador, fue quien colocó más espectaculares. Ya en campaña. Que implica desconocer precisamente la paternidad de la publicidad. Entonces no es algo que esté practicando Morena, es algo que jurídicamente a nivel del instituto y del tribunal es reconocido. Estos nuevos lineamientos van a hablar no solamente del espectacular, sino también de las bardas. Y a partir de ahí seguramente va a haber un término para que los aspirantes puedan retirarlas si es que están arriba del tope conforme a los criterios económicos, o de plano bajar todo conforme lo determine el instituto. Vamos a estar muy atentos a lo que digan. De las bardas que hay en espacios públicos. ¿Quién puso esas bardas en espacios públicos, señores? ¿Quién los puso? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde están los policías? Los criterios son los que va a emitir el instituto. ¿Por qué no respetan la ley, Hamlet? Por eso, a ver. Bardas, todo el país está inundado de bardas. Y ¿sabes qué? Yo siento que les va a salir el tiro por la culata, porque de verdad ya harta. Y no solo digo yo, puedes preguntarle a cualquier persona de este país, harta ver las ciudades atascadas de publicidad de las corcholatas. Vamos con una conclusión cada quien. Para terminar, comenzamos contigo, Juan. Por supuesto que Morena viola la ley sistemáticamente, por supuesto que nosotros tenemos la presunción de que se están utilizando recursos públicos. Lo que es increíble es que el Frente se atreva a denunciar la actitud de Morena cuando hacen exactamente lo mismo. La ley prohíbe que haya la ley prohíbe que haya debates y que haya propuestas, y entonces ellos le llaman presentación de los coordinadores por la construcción del Frente Amplio por México. Es una simulación y yo creo que la gente, que las mexicanas y los mexicanos van a votar
por una opción que sí respete la Constitución, que respete la ley y que no esté viéndole la cara a los mexicanos. ¿Ya viste las encuestas? Hamlet, Porque concreto, vamos contigo, Hamlet, concreto, por favor. La sentencia es muy clara, vamos a estar atentos a los lineamientos para pegarnos como Morena a la legalidad, y yo creo que es importante que se revise por parte de mis compañeros el texto de lo que manifestó el tribunal. Ya estoy en desacuerdo. A ver, es que vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está la ley en espacios, bardas de las corcholatas pintadas en espacios públicos? Los espectaculares, 30 millones de pesos en un mes, cuando ese dinero podría invertirse en otras cosas como en medicamentos, en la seguridad. Yo creo que Morena ya perdió el rumbo de lo que significa la ley, porque están desesperados al ver que el Frente Amplio por México está creciendo y va a ser la opción del 24. Pues gracias a todos por haber estado con nosotros. A ti, Pedro. Gracias, buenas noches. Vamos a la pausa ya. Te vamos a mandar la Constitución. La espero, Estamos de vuelta en Estados Unidos. Hoy el juez Brian Coogan aplazó nuevamente la audiencia de sentencia del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que estaba fijada para el 27 de septiembre. Sin embargo, a petición de su defensa, ahora será hasta el 1 de marzo de 2024. Recordemos que García Luna fue declarado culpable en febrero por un jurado federal en Brooklyn de 5 cargos, entre ellos el de narcotráfico, por lo que enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. Ante esto, el presidente López Obrador calificó el aplazo de la sentencia de García Luna como novelesco y afirmó que en el tema de la audiencia hay mucho sospechosismo. Sí, está muy novelesco todo eso, ¿no? Y extraño. ¿Cómo es que decía un personaje que ya no puedo mencionar tampoco aquí? Sospechosismo. Es un término. Hay mucho sospechosismo. Por cierto, hoy el gobierno de México presentó en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts, una serie de argumentos para buscar que sea admitida la demanda que interpuso contra 8 armerías por el comercio negligente de distribución y ventas de armas de fuego en Estados Unidos. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que se hizo énfasis en 3 argumentos, los cuales serán tomados en cuenta para la resolución que tardará entre 6 y 8 meses. De prosperar la demanda, México exigirá un pago de $15,000 millones. En otra información, en Guerrero, luego de que el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, asegurara la existencia de más videos en los que aparece la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, junto a un supuesto capo del crimen organizado, hoy la funcionaria dijo que no teme a que se difundan dichos videos y que ya está curada de espanto. Descartó que no recurrirá a la licencia para dejar su cargo, a menos que una autoridad se lo solicite, y confirmó haber tenido una primera reunión con la Fiscalía General de la República. Primero que se tiene que hacer es investigar, y que si en este proceso de investigación yo soy la imputada y que tengo que dejar el cargo, por supuesto que lo haré. En este momento es apropiado seguir trabajando y que sigan las investigaciones. Los únicos facultados que deben de dar la información hoy tiene que ser la Fiscalía. Obviamente también la Fiscalía está obligada a poder guardar la secrecía por lo mismo de lo delicado que es el tema. En Michoacán, a casi un mes del asesinato del ex líder de autodefensas Hipólito Mora y sus escoltas en La Ruana, el fiscal del estado, Adrián López Solís, informó que se obtuvieron 5 órdenes de aprehensión, por lo que se realizan operativos para localizar a los presuntos responsables. También reveló que un día después del atentado fue hallado el cuerpo de un hombre que era parte de las 35 personas ligadas a una organización delincuencial que participaron en dicho ataque contra Hipólito Mora. En Sonora, este fin de semana, otros 3 cuerpos fueron recuperados por el colectivo de las Madres Buscadoras de Nogales, luego de reportarse el hallazgo de nuevas fosas clandestinas ubicadas al noreste del estado. Tras contar con el apoyo de las autoridades, se logró desenterrar los 3 cadáveres, aparentemente de sexo masculino, de los cuales 2 de ellos se encontraban calcinados. Además, se pidió a las personas con familiares en calidad de desaparecidos acudir a la subdelegación de la Fiscalía del Estado para el proceso de identificación y entrega de los restos. Y vea esto que pasó en Cancún, Quintana Roo. 2 hermanos, uno de 5, uno de 7 años, fueron abandonados por su madre en un cine ubicado en la Plaza de las Américas tras concluir la proyección de una película. De acuerdo con testimonios, los empleados se percataron que los 2 niños se encontraban solos en la sala, quienes manifestaron que su madre les dijo voy al baño y nunca regresó.
Hasta ahora los menores se encuentran bajo resguardo del DIF Benito Juárez mientras continúan investigando para localizar a esta mujer. Ana Karina Martínez, tienes datos del huachigás, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. En efecto, hoy te voy a hablar de esto que ya mencionabas del huachigás, o que también es una práctica, que son las tomas clandestinas para el robo de gas LP. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y de Empresas Conexas, la Mexgas, esta práctica ha crecido durante el primer trimestre de 2023 73.3% respecto al mismo periodo de 2022. Vamos a ver las cifras, y es que Veracruz lidera, está a la cabeza con estas tomas clandestinas con un número de 592. Le siguen Puebla con 199, Tlaxcala con 130, Estado de México 126, Oaxaca 21 y Guanajuato con 16. Y si hacemos la comparación con 2022, con excepción de Puebla, en todas las entidades se puede ver un incremento en esta actividad ilícita. Incluso Oaxaca pasó de no tener ninguna toma clandestina a registrar 21 de enero a marzo de este año. Por porcentajes, Veracruz lleva 54% del delito, Puebla 18%, Tlaxcala y Estado de México 11% respectivamente, mientras que Oaxaca, Guanajuato e Hidalgo representan 1.9, 1.5 y 0.5% de las tomas clandestinas que se presentaron durante el primer trimestre de este año. Sin embargo, esta no es una actividad nueva, es algo de lo que no se habla mucho, sobre todo si lo comparamos con la actividad del huachicol, que es la de la gasolina. En los últimos 16 años, el huachigás ha reportado 9.349 tomas clandestinas, una actividad sin duda que no solo es nueva, sino que además es bastante común. En otros temas energéticos, te cuento que la Dirección Jurídica de Pemex emitió una opinión relacionada con el análisis y la contratación de un tercero para esclarecer las causas del incendio de una plataforma en la sonda de Campeche, que fue el pasado 7 de julio. De hecho, se presentó una denuncia penal contra quien o quienes resulten responsables de este incidente. Por otro lado, en estos mismos temas energéticos, te cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no debe tomarse en cuenta la opinión de las calificadoras sobre Pemex, esto debido a que no afectan en nada y que además solo son una burla y también remanentes del conservadurismo. Así la información en el sector energético. Muy bien, Ana Karina, gracias y hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. En otras cosas, hoy se dio a conocer que un avión de la zona de hangares del aeropuerto de la Ciudad de México fue presuntamente robado. Según nuestro compañero Carlos Jiménez, esto ocurrió luego de que el dueño de la aeronave, quien la había dejado en el hangar desde el año pasado, en el hangar 5, acudió a prepararla para un vuelo y se dio cuenta que no estaba, por lo que dio parte a la Fiscalía Capitalina, pero fuentes cercanas indicaron que no hubo robo, que este hecho está en manos de la Fiscalía General de la República, quien tampoco ha dado mayor información al respecto. Sobre esto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que hasta el momento no cuenta con alguna comunicación oficial por parte de las autoridades que permita conocer la situación jurídica del avión. En otras cosas, el director de Fonatur, Javier May, y la directora de ICA, Guadalupe Phillips, declararon listo el tramo de pruebas para realizar las evaluaciones dinámicas de los convoys del Tren Maya. Explicaron que mientras llega el momento de probar los trenes en movimiento, se está avanzando en las pruebas estáticas del sistema eléctrico, la conectividad entre vagones y la transferencia de datos, además de que las estaciones y paraderos llevan un avance del 70%. Cambiamos de información. Este lunes falleció a los 73 años de edad Alejandro Martí, empresario propietario de la cadena de productos deportivos Martí, así como creador de la organización México SOS, en su lucha contra la inseguridad tras el secuestro y muerte de su hijo Fernando. En 2008, emitió una declaración en contra del gobierno federal, en ese momento encabezado por Felipe Calderón, también contra gobernadores del gobierno de la capital del país, reclamando la falta de capacidad para frenar la inseguridad. En mis noches de dolor, siempre pensé, como seguramente muchos mexicanos pensaron, ¿quién habrá matado a mi hijo? ¿Habrá sido ese engendro maligno, hijo de la impunidad? ¿O todos nosotros, que con el paso de los años, nuestra irresponsabilidad y nuestra ceguera, hemos creado lo que hoy estamos viviendo? Señores, si piensan que la vara es muy alta,
Si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Ante esto, diversos personajes de la política lamentaron la muerte del empresario, entre ellos los presidentes nacionales del PRI, PAN y PRD. También se sumaron al expresidente Felipe Calderón, el extitular de Sedesol, José Antonio Meade, la exsecretaria de Energía, Tatiana Cloutier, algunos de los aspirantes, tanto del Frente Amplio como Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, Cabeza de Vaca, así como Gerardo Fernández Noroña por parte de Morena y aliados. Mientras tanto, Nelson Vargas, amigo de Alejandro Martí, lamentó la muerte del empresario, a quien reconoció como un visionario. En entrevista con Milenio Televisión recordó que a ambos los entrelazó el mismo dolor, perder a un hijo debido a la delincuencia. Alejandro fue un visionario, un hombre que entregó a México mucha tecnología y mucho trabajo sobre la actividad física con sus gimnasios y con su ropa deportiva. Por otro lado, nos enlaza el mismo dolor que vivimos con tanta criminalidad que existe en nuestro país. Lamentable la muerte de mi amigo Alejandro Martí. 7:38, tiempo del centro de México. Regresamos. Ayer fueron realizadas las elecciones generales en España. José Antonio López, ¿tienes los detalles? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Saludos. Pues sí, se realizaron las elecciones generales aquí en España. Las ha ganado la derecha, el Partido Popular. La mala noticia para esta fuerza política es que no va a poder gobernar su candidato Alberto Núñez Feijóo. Esto porque no ha ganado la mayoría absoluta y ni sumando con su aliado Vox, el partido de ultraderecha, conseguiría la cifra de 176 escaños. Vox, que se ha derrumbado en estas elecciones generales, que se realizaron en un ambiente muy diferente, porque aquí en España es pleno verano y más de la mitad del país se encuentra de vacaciones, o bien en playas de aquí de la península o en otras partes de Europa o América Latina. El Partido Socialista, el partido del presidente Pedro Sánchez, está en posibilidades de poder gobernar siempre y cuando, lo que son las cosas, el partido Junts de Carles Puigdemont, del expresidente catalán huido a Bruselas, se abstenga en la sesión de investidura, aunque no han alcanzado mayoría el Partido Socialista, ni sumando con otras fuerzas políticas, podría ser nombrado presidente en el Congreso por mayoría simple, es decir, tener más votos a favor que en contra, y esta abstención de Junts per Catalunya podría ser la clave para que Pedro Sánchez repitiera en el cargo. Ahora bien, Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular, ha dicho hoy que se va a presentar a la sesión de investidura, que desde ahora adelantamos va a ser fallida porque carece de apoyos. Únicamente sumaría sus 136 escaños más los 33 del partido de ultraderecha Vox. Así están las cosas en este panorama político español. Y también te quiero decir que no se descarta también, si hay bloqueo, si el presidente Pedro Sánchez asiste a la sesión de investidura y no logra los apoyos, de repetirse las elecciones, que serían en plenas Navidades, es decir, en el mes de diciembre, con lo que ello significa. Si te parece, Pedro, vamos a escuchar al candidato ganador, aunque no va a poder gobernar. Él es Alberto Núñez Feijóo. Creo que mi deber, y es la responsabilidad histórica de nuestro partido, es liderar las conversaciones para formar un gobierno en España. Y lo haremos como prometimos en esta campaña, desde el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, sin apriorismos ideológicos, con un respeto absoluto a la Constitución, a la dignidad de las instituciones y a nuestra nación. Saludos, buenas noches. Gracias, José Antonio. Saludos. Por cierto, el presidente López Obrador celebró los resultados de los comicios en España y aseguró que no se cayó en la trampa de la derecha. También se dijo contento porque se pensaba que iba a arrasar el conservadurismo, que representa un modelo inhumano e individualista. Además, señaló que todavía no puede expresar una felicitación oficial a Pedro Sánchez, quien fue candidato del Partido Socialista y actual presidente de dicho país, debido a que hay la posibilidad de que haya una segunda vuelta electoral. Sucedió ayer en España. Felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha. No puedo hablar con Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, porque de acuerdo a los resultados hay un procedimiento. Tiene el candidato de la derecha, del conservadurismo, solicitar que se le permita tener mayoría en el Congreso para gobernar.
El viernes platicábamos con Stephanie Enaro, consultora geopolítica, sobre los escenarios que se podrían vivir este fin de semana, y hoy le agradezco que nos tome la comunicación de nuevo. Stephanie, gracias por estos minutos. Gracias a ti, Pedro. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Stephanie, ¿el Partido Popular fue víctima de su soberbia? Yo creo que más bien fue víctima del miedo que a la sociedad española le provocan los extremos. Porque si te fijas, España está ahorita en este callejón sin salida, porque tanto a la izquierda como a la derecha le faltaron los votos que debían de conseguir los partidos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, y eso es lo que hoy hace que tengan que negociar y que se vea un panorama bastante delicado, Pedro, en los próximos días. Aquí queda con este resultado Vox, se podría decir, como partido chiquito a raíz del miedo de volver a las épocas de Francisco Franco. Así es, porque justamente fue el que más votos perdió, tenía 52 escaños en el Congreso, solamente se queda con el 33, y eso nos habla de que en lugar de haber obtenido el 15% de los votos como en las ocasiones pasadas, solamente obtuvo el 12%. Ahora, esto es importante porque también nos habla de la tendencia futura de la población española. Hubo 1,5 millones de españoles jóvenes que votaron por primera vez y se expresaron, y también, ¿por qué no?, hubo una participación récord de un 70% porque a los españoles se les permitió votar por correo, y esto hizo que no interrumpieran sus vacaciones. Que esto lo hizo una participación mayor que las elecciones del 2019. Así es, pero fue justamente por esta modalidad, porque de otra manera, cuando la mitad de la población está en vacaciones, pues no hubiera tenido tanto éxito. Stephanie, ¿le salió bien la apuesta a Pedro Sánchez de adelantar las elecciones? Pues no sé si le salió como él hubiera esperado, pero sí estamos viendo que Pedro Sánchez tiene más de 7 vidas, porque justamente después de cómo le fue a su partido a las elecciones en mayo, hubo 75,000 votos de diferencia entre el PP y el PSOE, pues se pensaba que esta tendencia iba a continuar, pero creo que el miedo a Vox por el eco que hace de Francisco Franco y también los errores de Núñez Feijóo hicieron que los electores cambiaran de parecer. Y lo que son las cosas, ¿no? Ahora el rol que tendrá Carles Puigdemont. Sí, así es. Y justamente este panorama también prende alarmas porque de no poder consolidar su gobierno, el PP, pues sería el turno de Pedro Sánchez, que tendría que pedir el apoyo de partidos pequeños, que son los independentistas de Cataluña, y esto abriría la puerta en que en una época global donde los nacionalismos son cada vez más fuertes, pues que se abriera la puerta a los regionalismos en España, y esto traería otro tipo de escenarios. Oye, pero ¿cómo van a poder negociar con alguien que está hasta exiliado, ¿no?, en Bruselas? Así es. Justamente esto es lo que preocupa, porque de alguna manera se normalizaría la violencia ocurrida, se normalizaría el ir en contra de la Constitución española, que no permite la secesión, pero que también le daría voz a muchos que no quieren formar parte de España porque sienten que son los que más recaudan dinero, no se identifican, y que en cambio tienen una identidad que va más hacia el europeísmo y que quisieran adherirse a la Unión Europea en caso de separarse de España. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cómo se puede formar gobierno en España? Creo que a estas alturas del partido hay 3 escenarios. Primero sería que el PP pactara con el PSOE algunos puntos para que lo dejara gobernar. Esto lo ha comentado Núñez Feijóo, pero aún no sabemos nada del lado del PSOE. También podría ser que el PSOE, además de estos partidos separatistas, también invite a Junts, o que el PP logre estos votos con Vox y otros pequeños partidos, por ejemplo, como la Unión Canarias o el UDT.
Y aquí se ha hablado, incluso hasta por el propio presidente López Obrador, lo escuchábamos hace algunos minutos, que ganó la izquierda porque impidió que la derecha arrasara. ¿Tú lo ves de esa forma? Yo creo que más bien perdió España porque vienen unos meses sumamente complicados que si no se logran poner de acuerdo y formar un gobierno, se tendrían que repetir las elecciones en plenas Navidades y esto ya sería terrible porque retrasaría muchos planes que hay que poner en práctica para que España pueda tener una mejor situación. Entonces nos dices que quien perdió fue España y quien ganó, ¿quién fue? Aún no lo sabemos, eso se va a decidir en las próximas horas, pero definitivamente son escenarios que traen sus propios riesgos que tenemos que estar pendientes. Y de estas tendencias que viste este fin de semana, ¿a qué hay que estar atentos para el caso de México, Stephanie? Creo que la polarización, los extremos nunca conducen a nada bueno. Debemos de estar atentos a que las elecciones, los mexicanos no quedemos atrapados en dos bloques ideológicos. Los mexicanos merecemos adentrarnos más en políticas de Estado, más que en políticas ideológicas, y esa es una gran lección que podemos tomar de estas elecciones. Oye, ya por último, digo, lo mencionabas el viernes, pero creo que vale la pena recalcarlo. ¿Por qué a los mexicanos nos tiene que importar lo que pase con la política de España? Simplemente porque, bueno, tenemos una buena relación comercial con España. Es nuestra tercera fuente de inversión extranjera directa. Tenemos lazos culturales fuertes. Es nuestra puerta a Europa y también tenemos que leer lo que está pasando en el panorama global porque definitivamente formamos parte de esta comunidad de estados en donde la guerra en Ucrania nos ha demostrado que lo que afecta en un lado tarde o temprano termina afectando en el otro. Sin duda alguna. Gracias, Stephanie. A ti, Pedro, que tengan muy buena noche. Igualmente. Vamos a la pausa, ya volvemos. Minelli Taide, buenas noches. Finalmente ya es oficial. ¿Se podría decir, Minelli, que sí es la bomba de este mercado de transferencias para la Liga MX, Sergio Canales al Monterrey? Así es, Pedro, muy buenas noches. Sergio Canales ya es jugador del Monterrey. Sí, es la bomba, el fichaje importante de la Liga MX para este torneo. Ya se había mencionado desde hace varias semanas la posibilidad, se cierra ya la contratación por una transferencia total por los 3 años, obviamente, que va a firmar Sergio Canales con Monterrey de $17 millones. ¿Por qué? Porque 8 se le pagaron, Pedro, al Betis y por cada año va a ganar $3 millones Sergio Canales, así es que, bueno, por la cantidad, y lo platicamos, se espera muchísimo de este jugador, por obviamente la etiqueta que trae. Recordemos que es seleccionado nacional, que ganó la Nations League con España, en fin, realmente hay mucho que se le va a pedir a este jugador, sobre todo en un equipo como Monterrey. Hay que ver también, Pedro, si no la presión, obviamente, que le van a ejercer, porque muchos esperan que, aunque es una posición totalmente distinta, sea un Gignac, ¿no? Que cambie totalmente el estilo de un equipo, en este caso de Monterrey, como lo hizo Gignac a su llegada justamente a los Tigres, aunque decíamos son posiciones diferentes, Canales mediocampista y Gignac obviamente un delantero. Así es que vamos a ver, yo no te veo tan convencido, tan ilusionado, a diferencia de muchos aficionados de Monterrey. Pues mira, es que hay que guardar las proporciones en las expectativas que uno puede llegar a tener. La posición lo pone más como un creador del juego ofensivo, como quien estará propiciando las situaciones para que los delanteros metan gol. También falta que tengamos delantero con gol. Exactamente, lo es. Él va a ser el generador de juego, bien lo dices. Habrá que ver el resto del equipo, ¿no? Si es que obviamente se acopla a lo que él pueda dar. Creo que sí va a ser una buena elección, o sí es una buena elección, sí es un buen jugador. Le va a aportar a Rayados de Monterrey. Llega a los 32 años, tampoco llega a los 35, a los 36 para retirarse, como mucho se dice. Se habla mucho también del tema de las lesiones, Pedro, porque tuvo 2, obviamente, en ligamento cruzado. Imagínate, sabemos lo que es para un futbolista, pero al final
ha seguido jugando a primer nivel, ha tenido una excelente condición en los últimos torneos y justamente mi compañero Aldo Rodríguez viajó a España para platicar justamente con Sergio Canales. Pedro, vamos a escuchar. Y eso es algo que me encanta, ¿no? Me lo han transmitido en todo momento, sobre todo su ambición, el proyecto que tienen de ganar cosas, de ir a por todas, desde que me contactaron siempre para mí ha sido fundamental, porque en eso estamos, ¿no? En competir para ganar y esa ambición también me trasladó Héctor Moreno, que coincidí con él en la Real, y por eso tengo muchísimas ganas de unirme al proyecto. Oye, que hay que hacer un paréntesis, qué gran cobertura hizo Aldo y el equipo de la afición. Exactamente, y aparte también viajó con él a Madrid porque iba obviamente a Madrid y de ahí a México. Entonces, marca personal. Hemos tenido marca personal con Sergio Canales, el nuevo fichaje de Monterrey, así es que extraordinario trabajo de Aldo Rodríguez. Y también, Pedro, nada más recalcar que este fichaje considero también le ayuda muchísimo a la Liga MX. ¿Qué está pasando? A diferencia de otros fichajes, llegan jugadores que sí le van a dar un valor diferente a esta liga y sobre todo que ya no llegan, como yo te decía, al retiro. Ya a retirarse nada más y a cobrar los millones. A lo mejor pasó con Dani Alves, ¿no? Pero, bueno, ya esa es otra historia aparte. Pero bueno, acá el punto es que cumpla las expectativas, la exigencia va a ser muy alta, el aficionado de Rayados no perdona y semana tras semana espera el 200% y ojalá que el tema de la adaptación no sea eso, precisamente un tema. Minelli, gracias. Muy buena noche. Gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.